¿Y por qué queremos trabajar dentro de un pacto por las oportunidades? Yo creo que es evidente, como todos han visto, que Colombia presenta un desafío de crecimiento y más adelante podemos entrar en el detalle de cómo estamos viendo la economía, las perspectivas económicas, pero quiero concentrarme principalmente en cómo está avanzando en el corto plazo el desarrollo económico del país. ¿Y por qué quiero centrarme en el corto plazo? Porque venimos de una senda de desaceleramiento en los últimos 2 años que de una u otra forma se ha mantenido y Colombia hoy, más que una recesión, está presentando un estancamiento. Y las acciones para contrarrestar un estancamiento son diferentes a cómo se trabajan las acciones para una recesión. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Y ustedes, pues, que son empresarios, sienten que es un estancamiento porque la problemática que tenemos en el crecimiento es que no se está dando el proceso de oferta más que de demanda. No es un problema de no tener las personas que tengan productos para consumir, que estén consumiendo, sino es un problema de producción, que está frenada la inversión en el país. Y en ese sentido, pues, parte de la responsabilidad que tenemos como Cámara de Comercio, que estamos trabajando con los empresarios todos los días y para los empresarios todos los días, es cómo hacemos para no frenar, cómo unidos podemos trabajar por el crecimiento y buscar que esta senda de estancamiento pues pueda empezar a darse un motor, y solamente ustedes, los empresarios, lo pueden hacer. Ahí es como nace el Pacto por las Oportunidades. Además, porque si ustedes ven los componentes de la demanda, ¿por qué se da el crecimiento? Tiene estas variables, cada una de ellas está en saldo rojo. Importante resaltar el consumo privado en menos 10.3%, que se viene dando en los últimos meses, el consumo público, que es de una u otra forma lo que viene haciendo un impacto. Y si ustedes vieron el crecimiento del primer trimestre, que fue el 0.6%, si le quitan la inversión en gasto público del sector público, perdonen la redundancia, sería un crecimiento negativo. De hecho, ANIF ha mencionado que si se le quita la inversión que hizo el gobierno nacional en gasto público, tendría un decrecimiento de 1%. Entonces, aquí hay unas variables importantes que son las que afectan el crecimiento del país, pero sobre todo, la variable más importante es el consumo de los hogares. ¿Por qué? Porque el 80% del crecimiento del país lo hace el consumo de los hogares. ¿Qué conforma el consumo de los hogares? Tenemos, primero que todo, el 74% lo hacen los salarios y la renta. Salario que el 84% lo hacen ustedes a través de la generación de empleo formal. Y eso es muy importante de no olvidar. Los empresarios le están apostando al país de una forma contundente en el crecimiento y se ve reflejado el estancamiento en el momento de que no tengan oportunidades para poder seguir creciendo y generando negocio. Y en eso no podemos decirlo de otra forma: generar utilidades para poder crecer, generar utilidades para poder fortalecer que se siga haciendo un incremento en la generación de empleo y al mismo tiempo generar utilidades para que los colombianos tengan un ingreso constante, sostenible a largo plazo, que les permita consumir. De hecho, Fedesarrollo hizo un estudio que abarcó desde el 2017 hasta el 2022, haciendo un análisis de qué es más eficiente para sacar a las personas de la pobreza en Colombia, y encontró que el 9% de las personas que reciben un subsidio salen de la pobreza extrema constantemente. Sin embargo, el 72% de las personas que tienen un trabajo formal salen de la pobreza extrema indefinidamente. Ahí se ve reflejado al mismo tiempo la importancia dentro del consumo y al mismo tiempo la importancia dentro del crecimiento del país que hace el empleo formal a través del esfuerzo que hacen los empresarios día a día. El crédito de consumo, el 21%, y ustedes saben que las tasas de interés, pues por supuesto, siguen y se han mantenido de un nivel alto, lo cual limita también
ese proceso de generación de inversión. A unos créditos tan altos, a unas tasas tan altas, pues es muy difícil lograr generar inversión, pero al mismo tiempo el consumo también tiene una tasa alta que impide ese proceso de consumo a nivel de los consumidores. Y la remesa 4.25 que viene subiendo, pero que no alcanza a cubrir las necesidades a través de lo que hoy se está presentando en el estancamiento del país. El 2024 va a ser un año que ya ustedes lo están viviendo, un año de desafío. El 2025 los economistas y diferentes líderes de opinión han mencionado que las expectativas pueden ser mejores. Sin embargo, tenemos que llamar la atención a que una inversión fija del 6% no es suficiente para jalonar el crecimiento a través de el salario que se requiere a nivel nacional. ¿Por qué no es suficiente? Porque las brechas sociales en Colombia son muy grandes y nosotros necesitamos un crecimiento de país por encima del 7% mínimo para poder hacer un jalonamiento. Y si a eso le sumamos el proceso de recaudo del presupuesto que hoy en día tiene una disminución del 50% y donde se está disminuyendo la inversión en sectores productivo por parte del presupuesto nacional en un 53%, pues efectivamente no hay un aparato público que pueda darle un movimiento importante. Las acciones que hacen localmente son relevantes y cobran, de hecho, más importancia, pero no pueden ser iguales en todos los departamentos. Y por eso, desde la Cámara Colomboamericana, por solicitud de nuestros empresarios, empezamos a trabajar en este pacto por las oportunidades. Este pacto por las oportunidades no salió de nosotros, salió de la necesidad de los empresarios que nos dijeron cómo hacemos para crecer, cómo hacemos para no frenar. Y definitivamente sí hay mucho para hacer desde el punto de vista empresarial en conjunto, con las autoridades locales, con las cámaras de comercio, de empresarios para empresarios. Este pacto por las oportunidades no tiene nombre, esto es de todos y todos pueden ser partícipes. Y eso es muy importante, porque al final lo que se busca es lograr que esa fuente confiable que son los empresarios se pueda seguir fortaleciendo, donde efectivamente el sector empresarial es lo que más genera confianza en los colombianos. Y eso tiene un relacionamiento con el tema del crecimiento y del consumo. Si un colombiano tiene la posibilidad de tener certeza de unos ingresos sostenibles que le permita llevar la comida a la casa, pues efectivamente eso genera una pertenencia y una confiabilidad, confianza en lo que más necesitamos en este momento. Certidumbre es lo que necesitamos. Hay cosas que desde el pacto no vamos a poder nosotros generar en forma de certeza y confianza, pero si entre nosotros trabajamos unidos para lograr poner en marcha acciones que permitan ayudar a otros, pero sobre todo aprovechar las oportunidades, podemos hacer una injerencia. Y por eso nace el pacto. Básicamente el pacto es un trabajo colectivo, sin ningún compromiso ni obligación, solamente la determinación de ustedes de aprovechar las oportunidades, la determinación de alzar la mano y decir necesito ayuda en, o alzar la mano y decir yo quiero participar en. Y ahorita, ¿cómo funciona? Lo primero es que el pacto tiene una única función, es generar un ecosistema de unión entre empresarios para dar respuesta a oportunidades. Queremos que hagan negocios, necesitamos que hagan negocios, necesitamos que crezcan y para eso son las oportunidades. Una oportunidad es empleo, una oportunidad como mencionada es ingreso sostenible, una oportunidad es sacar a las personas de la pobreza a través de la generación de empleo, una oportunidad es encontrar mercado, una oportunidad es lo que necesitamos y que podemos hacer entre nosotros mismos. Hoy en día ya hay 310 empresas que han suscrito el pacto, son de 19 departamentos a nivel nacional. De Quindío no tenemos todavía empresas, así que esperamos que a partir de hoy podamos tener no una, sino muchas empresas de Quindío que suscriban el pacto. Como les digo, esto no tiene un compromiso, sino solamente el compromiso de ustedes de querer aprovechar las oportunidades y de hacer el esfuerzo para aprovecharlas.
Tenemos empresas de diferentes tamaños dentro del pacto, gran mayoría son pequeñas. El único requerimiento que se tiene en el pacto es que tienen que estar formalmente constituidas, porque definitivamente tenemos que construir sobre la formalidad, tenemos que construir sobre el equilibrio de acciones que nos pueda permitir competir entre nosotros. Y en eso solo se logra si tenemos un trabajo que esté marcado dentro de la formalidad. Pero no solamente es aprovechar las oportunidades, el listado de actividades. También sabemos que tenemos que ayudar a adaptar los productos para poder aprovechar las oportunidades. También sabemos que tenemos que hacer formación y mentoría. También sabemos que tenemos que generar empleo. Y también sabemos que tenemos que hacer un proceso de sostenibilidad. Cómo lograr cada vez más que todas las empresas hagan un ejercicio de involucrar en sus estrategias la sostenibilidad. Y no es una sostenibilidad basada en el medio ambiente, sino en el equilibrio de lo social, lo económico y lo ambiental. Cada una de estas está detallada en la página web, pueden ingresar y pueden encontrar toda la información de todas las acciones que se pueden hacer, pero al mismo tiempo ya empezamos entre los empresarios a hacer esa gestión colectiva. Ya tenemos empresas que están interesadas o que producen papa, por ejemplo, y pueden, con una empresa que es compradora de papa, exportadora de papa, pueden entender y enseñarles cuál es el proceso de hacer esa exportación. Y ese es el fin, cómo entre nosotros mismos nos ayudamos. Y este es un ejemplo de muchos que ya se están dando en este ecosistema del Pacto por las Oportunidades para que ustedes también lo puedan aprovechar. ¿Y por qué insistimos en las oportunidades? La respuesta es muy sencilla. Y es porque hay oportunidades, o sea, realmente están. A veces vemos el vaso lleno y no medio lleno, y hoy en día lo que queremos es dejarles a ustedes una información con el mercado más importante que tiene Colombia, que es Estados Unidos. Estados Unidos no solamente es el principal aliado para las exportaciones, exportamos casi el 30% de las exportaciones colombianas van a Estados Unidos, sino también, a pesar del decrecimiento de la inversión de un 12% en el transcurso de este año, de enero a abril, las inversiones de Estados Unidos crecieron un 43%. Pero sí quiero entrar en esas oportunidades y decirles: Quindío tiene oportunidades. Y oportunidades que el esfuerzo definitivamente es importante, no quiero decir que es menor, pero juntos y trabajando de la mano con la alcaldía, trabajando de la mano con la Cámara de Comercio, sabemos que podemos ayudar a llegar. El sector agrícola, que es el principal motor del Quindío, tenemos en el tema de exportación, tenemos 153 productos a nivel nacional que han venido creciendo en los últimos 12 años un 210%. Y eso se da gracias al acuerdo comercial. ¿Por qué? Porque el acuerdo comercial que da una seguridad de que van a mantener los aranceles cero para llegar a Estados Unidos, mientras que otros países que no tienen acuerdo comercial tienen aranceles que les quita competitividad. 1 de cada 3 inversiones que llegan al país llegan de Estados Unidos. El crecimiento del turista que ha llegado a Colombia de Estados Unidos pasó de 300.000 a 1 millón el año pasado. El Quindío ha venido creciendo, pero todavía está en un porcentaje muy chiquito de ese 1 millón, y lo que hay que trabajar es cómo logramos gestionar que vengan a este lugar que es realmente espectacular. ¿Cómo estamos viendo esas oportunidades? Hicimos un análisis de la Cámara Colomboamericana donde empezamos a mirar desde el 2018, cuáles eran esas ventajas competitivas que Colombia tiene para vender en Estados Unidos compitiendo con China. Ustedes dirán, pues no tenemos ninguna. O sea, China es mejor que nosotros en todo. Pues no. Encontramos que vendemos 768 productos iguales a China. Y de esos 768 productos iguales a China, en 108 tenemos una ventaja comparativa revelada comparada con China. Y tenemos un acuerdo comercial. Y somos aliados. Tenemos afinidad política. Estamos cerca.
Adicionalmente tenemos el mismo, pues podemos decir que estamos en el mismo hemisferio, el horario es el mismo. O sea, tenemos una cantidad de ventajas que a veces no nos damos cuenta y no estamos aprovechando esas oportunidades. Con la atención comercial se abrieron nuevas oportunidades y esos 108 productos empiezan a tener una relevancia en el relacionamiento y en la canasta exportadora con Estados Unidos. Y si nosotros bajamos a cada uno de los departamentos, en el caso de Quindío, y tomamos de lo que ya estamos exportando, no me estoy inventando de que empecemos a producir algo nuevo, no, lo que ya estamos exportando a Estados Unidos, si hacemos un trabajo conjunto, si logramos hacer un proceso de mayores productos, de tener más volumen, de ir a vender, de maletear, de hacer la tarea sincera, estratégica, por convicción, no por tasa de cambio, podemos crecer las exportaciones del Quindío en 3 años en 103%, sin hacer un proceso de mayores esfuerzos en el sentido de crear nuevos productos. Ahí la oportunidad es grande y al mismo tiempo son 31 estados de Estados Unidos donde podemos llevar los productos del Quindío. De hecho son 29 en específico, 31 ya es todo Colombia, pero para el Quindío son 29. ¿Y eso cómo se ve en las oportunidades? Por ejemplo, las oportunidades agroindustriales. Si nosotros hoy en día vemos, tenemos ya 5 estados que están demandando productos colombianos de forma constante y creciente. Tenemos 15 estados que están demandando productos agrícolas colombianos, empezando a crecer, de hecho un crecimiento importante, es un crecimiento del 100% en el último año, que permite seguir haciendo una injerencia en esos estados. Y 10 estados donde ya empiezan a comprar producto colombiano en el sector agrícola. Esto mismo se ve reflejado en el sector de manufacturas. Sabemos que en Quindío también hay temas de software, hay temas de turismo sí tenemos un poco más de información detallada, pero software, tercerización de servicio, turismo en inversión, pero también en temas de prestaciones de servicios. En fin, también en turismo tenemos oportunidades para crecer. Lo que sí quiero es que vean que en algunos casos, cuando hablamos de oportunidades, que sí las hay, a veces pensamos que no tenemos cómo hacerlo. Y lo que hemos encontrado es que todos los tamaños de empresa tienen oportunidades. Pero también se abren oportunidades en inversión, lo cual es un proceso importante, no solamente en transferencia de conocimiento, sino generación de empleo, ingreso sostenible, consumo, crecimiento. Y hoy tenemos variables que le dan a Colombia una ventaja comparativa con otros países. Ustedes saben que venimos en un proceso de disrupciones constantes a nivel internacional, guerras, confrontaciones, diferentes temas que interrupciones logísticas, en fin, tenemos múltiples variables y eso ha llevado que la inversión extranjera, no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial, busque no solamente la eficiencia logística, geográfica, sino también la afinidad política. Y cada vez más cobra importancia. Estados Unidos hizo un proceso de atraer inversión a Estados Unidos, estableció unas políticas muy claras, frenó a través de establecimiento de aranceles la importación de productos chinos, pero lo que se puede ver es que esas acciones al final no ha cambiado la matriz de países que exportan a Estados Unidos. Cambió los porcentajes, pero no los países que lo hacen. Se relocalizó en un principio en aquellos países que pudieran cubrir el mercado que estaba dejando China, porque efectivamente China sí pasó del 21% al 14%. Sin embargo, cuando uno mira a dónde se fue, esa relocalización fue México. Pero eso tiene como dicen, un truco. Lo primero es que el 60% de las importaciones de Estados Unidos se da por 7 países, donde 3 tienen acuerdo comercial. Colombia tiene acuerdo comercial. Deberíamos de tener una mejor posición en esta gráfica.
Y parte del ejercicio es que, si bien México ha traído en diferentes sectores que son importantes, Colombia tiene una complementación con la producción en México y Quindío tiene unas oportunidades aquí también para poder atraer inversión. Y lo más importante, apenas está comenzando la relocalización de lo que llaman el friendshoring, que es la relocalización a los amigos. Ahora lo que se está haciendo es la relocalización con afinidad política y cada vez cobra importancia, y ustedes también empiezan a ver países de la Comunidad Europea haciendo lo mismo. Ya no solamente es Estados Unidos. La inversión a nivel internacional no ha cambiado, se mantienen los niveles, de hecho todavía no ha llegado a los niveles de prepandemia, y eso muestra que todavía no ha comenzado este proceso de relocalización de forma contundente. Las oportunidades para Colombia a nivel general, hemos encontrado algunas ya en empresas ubicadas en estos departamentos relacionadas con estos sectores, pero lo que tenemos que trabajar en cada una de las regiones es cuál es esa inversión, y Inves Quindío está haciendo una tarea muy importante a nivel regional, donde es salir a maletear. Definitivamente las oportunidades están ahí. Lo que necesitamos es el esfuerzo conjunto para vender y aprovechar las oportunidades. Y en ese sentido, pues México en la parte norte ya tiene casi que su capacidad instalada a tope. Está en un 85 a un 95% de cobertura de su capacidad instalada. Y por otro lado, también estamos viendo que el costo de mano de obra en México, en la parte norte, que es la que más tiene un relacionamiento con Estados Unidos y está desarrollada, es 47% más costosa que Colombia. Ahí hay una oportunidad realmente interesante, donde hemos venido mirando cuáles son esos sectores en los cuales podemos hacer complementación o sinergia con México para poder hacer un proceso de inversión y un proceso de exportación a Estados Unidos. ¿Cómo le ha ido al Quindío con el acuerdo comercial? Y primero miremos la relevancia de esa seguridad de tener un acuerdo comercial. El Quindío lo que más exporta a Estados Unidos es café, por varias razones. Entiendo que mucho de lo que se puede exportar no necesariamente se registra por el Quindío, sino que se registra por Puerto de Buenaventura, por ser el puerto más cercano, y en algunos casos se registra como si fuera una exportación del Valle del Cauca, pero digamos que teniendo en cuenta lo que está formalmente, lo que está establecido dentro de la cifra del DANE, cuando vemos es café. ¿Qué pasa si nos quitan el acuerdo comercial? Empezamos a pagar un arancel entre el 10 y el 15%, que en un contexto como el que tenemos hoy en día, pues efectivamente eso pesa sobre la competitividad colombiana para la exportación. Gracias para todos nosotros, eso no va a pasar por ahora en el corto plazo. Por lo menos sabemos que Estados Unidos no tiene una intención de negociar, esperemos quién llega a la Casa Blanca, pero efectivamente hay unas oportunidades enormes cuando uno mira las cifras de exportación del Quindío, las que están establecidas por el DANE, pues vemos que viene en un proceso de crecimiento. Si uno analiza del 2012 al 2023 es un 90% de crecimiento. Sin embargo, pueden observar la caída que se dio de las exportaciones del 22 al 23, donde hay que mirar cómo mantenemos esos flujos de exportación y donde hay oportunidades. En el tema de turismo también vemos que, si bien ha crecido, un crecimiento del 300%, el total de turistas que llegan de Estados Unidos a Quindío es de 11.000. A mí me parece una cifra realmente baja, entendiendo el potencial y todo lo que tiene el Quindío para ofrecer. Y eso es un tema de promoción. Y efectivamente, ahí hay, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países, unas oportunidades interesantes para el turismo. Un turista es un empresario es una oportunidad. Entonces, aquí se mezclan muchas variables entre las acciones que hay que hacer de exportación, de turismo y de inversión en beneficio
para la región. Aprovechar las oportunidades en exportación. ¿Y cuáles son esas oportunidades? En el sector agrícola puede crecer 103% también, estas son las principales exportaciones, casi que el 80% es el sector agrícola para el Quindío. Pueden crecer un 103% en el sector agrícola en los próximos 3 años si trabajamos conjuntamente. ¿En qué sectores? ¿En qué productos? En lo que ya están exportando, no nos estamos inventando la rueda. Es basándonos en un esfuerzo conjunto de aprovechar las oportunidades, de participar de las actividades, de adecuar sus productos, de hacer el esfuerzo de invertirle en tiempo y acciones para lograr llegar al mercado de Estados Unidos y aprovechar estas oportunidades. Aquí entran, por cada uno de los 29 estados tenemos el mapeo de cuáles son esos productos, pero al mismo tiempo podemos ver si alguien tiene otro producto, dónde entraría. Aquí el ejercicio está hecho es, con lo que ya tenemos, ponernos a trabajar rápidamente en aprovechar las oportunidades y dar resultados para generar crecimiento. En el tema de manufacturas también hay oportunidades, y si ustedes miran los principales productos de exportación de manufacturas antes del acuerdo comercial, no había exportación. Sigue siendo bajo, pero ya hay. Y eso es un proceso. No es fácil, yo entiendo que no es fácil. Y sabemos que el proceso es a veces lento, frustrante, pero ya hay una base para poder trabajar y comenzar. ¿Qué les proponemos? Que nos unamos todo en torno a apostarle a Colombia, unidos por Colombia, unidos por el crecimiento de Colombia, hacer un esfuerzo entre todos. Las oportunidades están, queremos ayudarles a aprovecharlas y con eso apostarle al país.